cordial saludo para todas, todos, todes, y quiero hoy compartirles unas cortas ideas sobre los grandes aportes que nos hace Hannah Arendt, una filósofa que no se llamaba a sí misma filósofa, sino pensadora, y que aportó grandes ideas sobre lo que es la acción política. Para hablar de Hannah Arendt, nosotros tendríamos que tener en consideración varias categorías: la acción, el discurso, el pensamiento, la política, lo político, la esfera pública, la natalidad y la diferencia. Como pueden ver, son unas categorías de una gran densidad. Hoy vamos a hablar de una manera muy corta y tratando de ser muy respetuosos con la propuesta de Hannah Arendt sobre lo que ella concibe como pluralidad. Para hablar de pluralidad, definitivamente tendríamos que hacer alusión a esas categorías que les mencioné anteriormente. Para Hannah Arendt, pluralidad es diversidad, pero es mucho más que diversidad. La diversidad implica una disposición, la pluralidad implica una disposición ontológica y moral al reconocimiento de sí mismo y de los otros. ¿Qué significa eso? Para Hannah Arendt no es suficiente hablar de diversidad. La diversidad es reconocer que existen distintas formas, distintos seres. Es el reconocimiento de la diversidad que existe en una cultura, por ejemplo. Y esto tiene que ver con la unicidad. Sin embargo, una sociedad que se llame a sí mismo plural tendría no solo que aceptar que existe lo diverso, sino reconocerlo. Y en ese reconocimiento hay un llamado para que cada uno de nosotros, Hannah Arendt lo habla, los hombres, pero hace alusión también a las mujeres, hombres y mujeres, somos únicos en tanto somos seres vivos distintos de todos los demás seres vivos. Sin embargo, compartimos una unicidad. ¿Qué quiere decir eso? Estamos juntos. Y al estar juntos compartimos un mundo que ella llama el mundo entre nos. Ese estar juntos implica aparecer. Y para Hannah Arendt, la acción política, que está dada desde la palabra, desde el discurso, pero también desde el pensamiento, es aquella acción que transforma ese mundo entre nos que compartimos todos. Vuelvo a retomar, entonces hablamos de ser único, que es la ontología de la unicidad, es decir, somos únicos seres, pero vivimos con otros, y en ese con otros, ese mundo entre nos, es donde se gesta esa posibilidad de la política. La política entonces es pluralidad, no solo aceptar que existen diferencias, sino que reconocemos esas diferencias, pero hay un agregado más. Ese reconocer implica que todos nosotros nos reunimos en ese espacio público a deliberar sobre lo que queremos hacer sobre la ciudad. Lo dice ella retomando la experiencia de los griegos, de la polis, en la cual los ciudadanos y las ciudadanas, hablando en términos contemporáneos, nos asumimos transformadores de ese mundo entre nos. Ahí hablamos entonces de acción política y de diversidad y pluralidad. Hay otra acepción bien interesante que nos habla Hannah Arendt sobre la pluralidad, y es que no es suficiente que yo sea diferente o sea diversa, sino que yo aparezco en ese espacio público y me reconozco y me hago reconocer. Yo creo que aquí nos da una buena entrada para poder ir entendiendo un poco esas diferencias entre lo que es la diversidad en términos de aceptar las diferencias y la pluralidad en términos de reconocer a todos y cada uno de los sujetos como posibles transformadores de ese mundo entre nos. Y ahí es donde Hannah Arendt dice, esa es la verdadera acción política, que es diversidad, pero es mucho más allá de diversidad.
porque implica aparecer en el espacio público, hacerse visible y poder incluso participar en los asuntos de la ciudad. Ella lo hace retomando del modelo griego de la ciudadanía, en la cual los ciudadanos, sabemos que eran hombres libres, que deliberaban sobre los asuntos de la ciudad. Tomando ella ese ejemplo, hace una separación tajante entre el espacio público de la ciudad, que es donde ella considera, Hannah Arendt dice que sería el espacio per se, donde se puede hacer la transformación del mundo entre nos, lo que es la verdadera acción política. Ese espacio público es donde nosotros podemos actuar, bien desde el discurso o bien desde la acción. Ella separa tajantemente ese espacio del espacio privado, porque ella dice que el espacio privado, que es la familia, no es un espacio de transformación. Yo quisiera dejarles algunas preguntas que me he hecho durante varios años, entendiendo y reconociendo el gran valor de lo que nos aporta Hannah Arendt. Considero que en la actualidad las fronteras entre el mundo, el espacio público y el espacio privado ya no son tan tajantes como se consideraba en el mundo griego. Y creo que también la acción política se puede empezar a gestar incluso en los espacios íntimos, en los espacios privados, porque ya eso de lo privado y lo íntimo también tiene unas fronteras muy difusas. Un ejemplo de ello son las redes sociales, en las cuales cada uno de nosotros, sobre todo las jóvenes, intentan aparecer de muchas maneras. Y no solo aparecer para hablar de su intimidad, sino que también se convierte en un espacio que permite actuar políticamente. Un ejemplo de ello lo vimos muy claramente en las movilizaciones que existieron en Colombia en el 2020 y en el 2021. Quería dejar entonces también esa inquietud para que pensemos que ese asunto que nos propone Hannah Arendt sobre la acción política y el aparecer es necesario desde la pluralidad, y cómo esa pluralidad también emerge en otras formas inimaginables para Hannah Arendt de aparecer. Esas formas que aparecen en las redes sociales. Muchas gracias.